Al finalizar la misa se procede al reparto de los roscones y del vino moscatel al ritmo más bailable de la charanga. Los topedanos, muchos de ellos ausentes de la localidad por cuestiones laborales, celebran este encuentro en este día tan señalado. Que vuelve para su casa San Valentín. ¿Eh? Que vuelve para su casa, que está de prestado aquí. Poco después de este pequeño ágape se inicia el regreso de la imagen de San Valentín hacia la iglesia de San Pedro, que es el lugar donde está instalada durante todo el año. La tradición oral cuenta que antiguamente se subía en procesión con carros y caballerías hasta la ermita de San Valentín. Hoy el recorrido procesional se ciñe a las calles que unen la iglesia de San Pedro con la de la Virgen. Prevalece el interés porque la fiesta en honor a su santo patrono, San Valentín, no caiga en el olvido y año tras año se siga celebrando. Hoy me recorro toda Galicia en un día. ¿Y te compensa? Hombre, lo hago por tus hijos y por tus nietos. ¿Usted que es de los que está decepcionado con la política, de los que está ilusionado? Completamente decepcionado. Teño que facer en versión propia, non en colectivo con outras granxas, supoñeríame cerca de 1 millón de euros. 1 millón de euros. A la gente le interesa mucho la política nacional, pero después no la bajan ni a la municipal ni a la autonómica. Tal día como hoy, pero en 1964, Estados Unidos usa por primera vez el napalm sobre Vietnam del Norte. Un bombardeo que quemó aldeas enteras y bosques extensos con el propósito de privar y neutralizar al enemigo ante cualquier refugio. Un arma química que provocó graves quemaduras a la población civil, y es que esta sustancia gelatinosa produce una combustión mucho más duradera que la gasolina simple, motivo principal de su utilización en el campo de batalla. Esta historia corrió por todo el mundo con la imagen de la niña que corría con la piel quemada tras el bombardeo. En 1983 se abren las puertas del remodelado Palacio del Pardo de Madrid, destinado en el futuro a ser la residencia de los jefes de Estado extranjeros en sus visitas a España. En 1998, inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio de Nagano, con la presencia del emperador Akihito y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. En 1999, Abdalá sube al trono de Jordania después de la muerte de su padre, el rey Hussein. Falleció tras 2 días en coma e inmediatamente se puso en marcha el mecanismo constitucional de sucesión. En 2003, Belice, Guatemala y Honduras firman un acuerdo para proporcionar a Guatemala un acceso al Mar Caribe. En 2005, el submarino Kaiko, dirigido por un grupo de científicos japoneses, encuentra muestras de vida en la fosa de las Marianas, considerada la zona más profunda de la Tierra, ya que mide aproximadamente 2.550 kilómetros de largo por 69 de ancho. En 2016, Corea del Norte lanza un cohete de largo alcance y pone en órbita un satélite espacial por segunda vez. Tras el lanzamiento, Corea del Sur y Estados Unidos consideraron que el país asiático violaba varias resoluciones que la ONU había impuesto a Corea y argumentaron que se trataba de un ensayo de misiles encubierto. Hoy, 7 de febrero, se celebra San Ricardo Rey. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no?
tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Pulso económico, que como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX y no le ha ido nada bien, porque bueno, volvemos a ser el farolillo rojo de las bolsas europeas. Hoy caídas de 1,15%, el índice general se queda en 9.888,2, con pocas novedades, por lo menos en las alzas. Robi, la que más sube, 1,62, Unicaja 1,50 arriba, Amadeus 0,47 arriba. En el lado donde preponderan las ventas, pues la que más, Grifols, que vuelve al camino del pecado, 2,75 abajo, Naturgy 2,32 abajo y Banco Santander se deja en la sesión 1,91. Bueno, y a continuación vamos a adelantarles algunos de los titulares de lo que seguramente les vaya a interesar de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde para ustedes, con los mejores expertos y con el sentido, pues, que no se les escape un detalle. Bien, en esta tertulia económica tenemos que hablar de si nuestros invitados creen o no lo que algunos, que dicen que la mitad de las empresas del IBEX ofrece potenciales alcistas de más del 20%. ¿Lo comparten o no lo comparten? Luego veremos. Y malos datos de la producción industrial. En España bajó pues en 2023 y la producción industrial alemana también cae por 7º mes consecutivo, con lo cual la industria europea, podemos concluir, pues no va a tener un futuro muy halagüeño. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, estupendamente. Me alegra. Don Julián Salcedo, jurista, economista, doctor en ciencias económicas, especializado en el tema inmobiliario y secretario del Club Liberal Español. Así es, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ver, muy buenas tardes, bienvenido. Vamos con la bolsa. Hoy la verdad es que no ha sido un día muy cómodo. Los bancos también afilando el rojo, Santander que no se recupera. ¿Qué ha pasado hoy en la sesión? Bueno, hemos ido de más a menos, ¿no? Yo creo que la jornada venía un poco pendiente de lo que hizo ayer Estados Unidos, que tuvo un día bastante mejor que el anterior y parecía que Europa iba a ir por ese lado. ¿Qué ocurre? Que al final sigue apareciendo las dudas que tiene toda la bolsa europea, fundamentalmente que cada vez parece más claro que no va a haber forma de bajar los tipos de interés, ¿no? O sea, hay noticias y hay datos que alejan mucho la intervención del Banco Central Europeo bajando los tipos de interés, no en la próxima reunión, y hay dudas que lo haga durante todo este año. Y eso trae al mercado esta duda de qué va a pasar, qué vamos a hacer, y una caída importante porque las perjudicadas son las financieras, aquellas que tienen bastante relación con el endeudamiento y aquellos sectores que, bueno, que necesitan mayor recuperación y que desde luego unos tipos más bajos ayudan bastante. Julián, ¿cómo has visto la sesión? Pues coincido con Antonio. Tengo que decir que efectivamente ha ido de menos a más, de más a menos, quiero decir. En segundo lugar, se les echa la culpa a los bancos. Es verdad que los que han influido en esta caída del índice son los bancos, pues son los que tienen una gran ponderación, ¿no? Pero en realidad han caído prácticamente todas las compañías, con la única excepción de media docena, y de los bancos el único que ha resistido es Unicaja, ¿no? Yo no veo con franqueza ese potencial alcista del 20%, ¿no? Que la bolsa va a tener algún recorrido, no me cabe ninguna duda, que tendrá que superar los 10.000 puntos también, pero tanto como augurarle un incremento hasta el 20% de potencial, yo no lo veo, pero bueno, veremos cómo se va. Estamos solamente a día 7 de febrero, ¿no? Quiero decir que hay que esperar un poquito a ver cómo evoluciona. Pero son muchas las incertidumbres. ¿Cómo ves tú esas previsiones que hacen algunos de que... Bueno, yo creo con respecto a lo que es la micro, dentro de lo que es el IBEX, sí es verdad que tenemos un gran peso en finanzas, luego las eléctricas, y con respecto a la evolución de esos balances sí que tenemos una visión, y yo creo que los analistas van por ahí, en que hay muchas cosas que están
no están bien valoradas, ¿no? Al final estamos viendo que ha habido sectores que han tenido recorridos muy fuertes el año pasado. De hecho, el IBEX estuvo por encima de del 23% de subida, y aún así estamos lejísimos de su máximo histórico, ¿no? O sea, y ajustado por dividendos, parece que lo presentan como que sí que está cerca de máximos, pero la realidad es que hay industrias dentro del IBEX que tendrían un recorrido importante. Y sigues hablando puede ser inmobiliaria, puede ser el sector de utilities, eléctricas y telefónica. Es un sector que no ha recuperado nada en los últimos años, y hay otros que, bueno, que parece difícil que vayan a tener ese recorrido del 20%, porque prácticamente sí que ya lo han hecho, ¿no? Y se puede decir que están en máximos de valoración. Aún así, en esa combinación de índice, yo creo que hay algunos sectores que pueden verse subir, y luego esas subidas implican que hay esos reajustes en el índice, ¿no? Tenemos sobrepesado las financieras porque llegan a un recorrido bastante más amplio. Cuando eso venga a otro sector y lo recupere, lo que hace es reducir el peso de finanzas en el sector. A ti, Julián, te parece exagerado hablar del 20%, sí. Me parece bien, pero hay muchos que creen que las grandes estrellas del IBEX están muy baratas. En eso también coincido, efectivamente, pero yo creo que no es un contrasentido, ¿no? Como ha dicho muy bien Antonio, esto no significa que algunos sectores, compañías del IBEX no tengan ese potencial de crecimiento del 20%. Yo lo que he entendido es que auguran un potencial de crecimiento del 20% del IBEX completo. Ese es el que no veo, ¿no? De la mitad de las empresas, era bueno, la previsión. Si es la mitad de las empresas, pues también me parece un poquito alto, pero es más razonable, ¿no? Yo creo de todas formas que el potencial ese es muy alto. Quiero decir que las cosas están todavía con mucha gran incertidumbre. La guerra o el conflicto de Israel no ha terminado, el Mar Rojo veremos cómo se desencadena. Ucrania parece que ahora vuelve a haber una ofensiva de Rusia. Yo creo que las incertidumbres son todavía muchos como para tirar cohetes. Pero que está muy barato, no tengo ninguna duda. Bueno, vamos entonces a la producción industrial. Ha caído la de España en 2023 y hoy llegan datos de la producción industrial de Alemania, la gran locomotora europea, y tampoco son buenos porque lo que dicen es que 7 meses de caídas consecutivas de la producción industrial. Sí, yo creo que se ha visto fundamentalmente afectada por la inflación, ¿no? O sea, el coste de producción y el que la producción se anime viene de que haya un entorno bastante óptimo y que no tengas piedras en el camino, ¿no? Y yo creo que aquí aparecen bastantes piedras que parecía que en el caso de España son mucho más grandes, en Alemania parecía que son más pequeñas, pero al final cuando haces el análisis de situación macro, ves que Alemania tiene un importante problema, que es que no se ha ajustado después del COVID a el crecimiento. Ha habido elementos en la economía alemana que siguen muy desajustados, y eso lleva a que efectivamente los datos de producción, que además Alemania siempre es la referencia, es el que nos saca a todos una distancia por delante, le está costando mucho. Es normal que entonces todos los que estamos a su cola nos cueste muchísimo trabajo recuperarnos. Pues sí, además, aunque no son exactamente lo mismo, ambos siguen una senda muy paralela, el índice de producción industrial y el índice de confianza de los consumidores, ¿no? Es evidente que en Alemania todos los indicadores apuntan a una, si no contracción, por lo menos a un estancamiento, por tanto, el índice de confianza no puede ser bueno, y si el índice de confianza no es bueno, el índice de producción industrial, que no deja de ser también una encuesta limitada a un conjunto amplio, pero a un conjunto de industrias, pues tampoco puede dar un buen indicador. Eso en Alemania. En España tampoco es muy positivo. Ha estado, de los 12 meses del 2023, 10 ha estado en negativo. Solo 2, uno prácticamente con el 1% en positivo. Yo creo que efectivamente no tenemos razones, digamos, al elaborar los encuestados este indicador, no tenemos razones para ser demasiado optimistas. Bueno, a mí me ha llamado la atención esta especie de castigo a algunos valores bancarios. Es el caso de BBVA o Sabadell, que ha habido momentos durante la sesión en que caían un 2,5%. ¿A qué creéis que se debe? Yo creo que el mercado está un poco aburrido de los bancos, ¿no? O sea, ya han presentado todos los resultados, hemos visto que casi todos han dado unos resultados bastante por encima de lo que se esperaban, han hablado de ajustes, han hablado de que sus actividades vienen, muchas de ellas crecimientos importantes, por fuera de balance.
han dicho cómo se ajustaban en su margen de actividad y luego les vemos que no son capaces de pagar los depósitos. O sea que nadie ha vuelto a hablar de que estos están ahí dedicados a dar rentabilidad al depósito, pero la rentabilidad del banco, no la rentabilidad de los que son suscriptores de los depósitos, ¿no? Y yo creo que eso en realidad está penalizando a los bancos en el sentido de la imagen de falta de objetivos en su negocio. ¿Por qué no puedes remunerar los depósitos y presentar alternativas? Porque yo creo que, por ejemplo, toda la parte de fondos de inversión y trasladar el dinero que tienen sus clientes en depósitos a fondos de inversión llevaría a que el propio banco, sobre su margen básico, tendría un mayor ingreso. Y sin embargo, por lo menos no perderlo. Eso es, ni siquiera se lo plantean, ¿no? Tienes una situación ahí en que somos el país que mayor porcentaje tienen depósitos y que somos incapaces, desde luego desde los bancos lo estamos viendo, que hagan ningún tipo de campaña para cambiar eso. Pues bueno, eso... Bueno, si hubiera 100.000 millones invertidos en letras del Tesoro de pequeños tenedores, otro gallo cantaría, ¿verdad? Bueno, en la línea de lo que dice Antonio tengo que apuntar, aunque sea demasiado obvio en un programa como es Pulso Económico, que en la bolsa lo que se cotizan son las expectativas, no los resultados pasados. Estos grandísimos resultados de la banca española ya estaban descontados en la cotización. Es una foto vieja. Claro, anterior. Aquí lo que está cotizando tal. ¿Van a crecer? Todos han apuntado que van a seguir incrementando sus resultados, pero menos que en 2023. Pero Julián, vamos a ver, si por un lado decimos los tipos no van a bajar a lo mejor en todo el año o van a empezar a bajar en los últimos 2 meses del año o 3, pues eso es darles un margen a los bancos porque van a continuar con unos márgenes importantes y sin embargo pues el castigo les llega a principios de febrero. Pero pongamos un ejemplo concreto. El Banco de Sabadell, que ha comunicado resultados, un incremento del 55% sobre el año 2022. Es imposible que repita eso, ocurra lo que ocurra con los tipos de interés en 2024. Entonces la bolsa es lo que hace. Oye, vas a ir peor que lo has estado en el 2023. Me refiero en cuanto a crecimiento. Aunque mejores resultados serán mejores, pero no en la cuantía que tuviste año. Por tanto, te corrijo el valor, ¿no? Yo creo que eso es el comportamiento normal de la bolsa, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, alguna noticia buena les vamos a dar, ¿no? Iberdrola, Ferrovial y ACS están ya así, con las uñas fuera, esperando el gran paquete de inversiones públicas que se anuncia en el Reino Unido. 820.000 millones en energía y transportes, fundamentalmente. ¿Cómo ven ustedes a estas 3 grandes del IBEX, Iberdrola, Ferrovial y ACS? Hombre, yo creo que tienen potencial. Las 3 que acabo de decir son de una actividad concreta, construcción, las constructoras, ¿no? O eléctricas. O eléctricas, claro, energéticas, ¿no? Renovables, tal. Claro, pero las constructoras en concreto, estas que hemos dicho, Ferrovial, ACS, etcétera, claro, fijémonos que no están considerando el negocio que puedan tener en España, están con el negocio que van a tener fuera de España, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿no? No parece que España vaya a tener un gran crecimiento de la obra pública ni tampoco de la edificación, por tanto, ahí no vienen ese potencial alcista, pero es verdad que los 3 lo tienen. ACS tiene una grandísima parte del negocio en Australia, por poner un ejemplo, ¿no? En Alemania. O en Alemania, y crece tremendamente. Eso es lo que se valora en estas 3 compañías. Y Ferrovial, aunque ha tenido una ligera corrección al salir a cotizar, desde que ha cotizado en la bolsa de Nueva York, evidentemente también se le ve un gran potencial, ¿no? Banda. Bueno, sí, y sobre todo que el gobierno británico tiene unas elecciones en unos meses, ¿no? Y lo que está haciendo es inyectar dinero a los servicios públicos, ya a obra pública y a todo aquello que le vaya a traer votantes, ¿no? Entonces, normalmente dirías que se tendrían que financiar o beneficiar mucho más las compañías inglesas. ¿Qué ocurre con los ingleses? Que al revés, abren su mercado, buscan precios justos, el que haga una oferta más interesante va a ser el ganador y nosotros ahí sí que tenemos compañías que son y están muy preparadas para competir con sus... y tienen mucha experiencia. Mucha experiencia y sobre todo mucha experiencia en intervenir en subastas con el gobierno inglés, ¿no? Entonces, eso les lleva a una posición muy avanzada donde no creo que tengan dudas en conseguir lo que quieren. Entonces, el mercado, desde luego, les va a premiar y cada vez que publiquen unas mayores posibilidades de inversión en obra pública inglesa, es una noticia muy buena para las cotizaciones de estas 3 compañías. Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar del melodrama Grifols porque parece que estos cambios en la cúpula con un nuevo
director ejecutivo y la retirada de la familia de posiciones, digamos, señaladas, pues no ha durado gran cosa. Hoy es la que más pierde en la bolsa española, 2,75 abajo, y a eso le uno yo lo del Santander, que ayer parecía haber quedado conjurado el riesgo por reclamaciones, porque alguien, Financial Times, pues ese alguien, ¿verdad?, les acusa de no sé qué relación, que luego acabó siendo pues un poco una tontería, porque la verdad es que tan solo por el importe, pues no, la verdad es que no quedaba. Sin embargo, hoy el Santander vuelve a las pérdidas, 1,91 abajo. Bueno, yo creo que son crisis no de valoración de compañías, sino de relaciones públicas. O sea, Grifols ha entrado en una situación en la que el mercado, haga lo que haga, no ve bien lo que está haciendo, ¿no? Y entonces tendrá que dar muchos mensajes para intentar transmitir que efectivamente la familia ya no está aquí. Bueno, hace un mes estaban todos. Las compañías a las que hemos prestado dinero o han comprado las oficinas donde estamos invertidos son compañías donde la familia tiene mayor. Todas esas cosas hay que aclararlas y hay que hacerlo una labor bastante importante de relaciones públicas. Yo creo que Grifols ha fallado mucho en eso y tendrá que hacer algo para mejorar. Y mientras que no mejore, el mercado les va a penalizar. ¿Y Santander? Bueno, Santander ha pasado lo mismo. O sea, Santander se encuentra con una noticia en el Financial Times que no sabía ni por dónde venía, ¿sabes? Al final, que te digan de pronto que tienes ahí metido dinero que está siendo transferido a Irán y que qué pasa con eso, pues lógicamente, si hubiesen sido decisiones del propio banco, pues se entendería, pero si son cosas que están vinculadas a muy intermediarios... Menores, muy menores. Eso es, tiene poco sentido y vuelve a ser lo mismo, es una noticia vinculada a las relaciones públicas que o vas contra eso o si no, los ingleses son absolutamente expertos en colárselas, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes ahí una serie de individuos en los hedge funds y en ese tipo de operativo que están muy acostumbrados a manejar esas noticias y aprovecharse de los cortos cuando los necesitan, ¿no? Sí, bueno, Grifols no cabe ninguna duda que incluso el hecho de que el grupo familiar haya decidido salir de la gestión es casi un reconocimiento explícito, algo estábamos haciendo mal y no debíamos haber estado ahí. Sí, claro, pero te vas cuando ha saltado el escándalo, ¿no? No antes, ¿no? Y en cuanto al Banco de Santander, yo coincido, lo que se ha conocido hasta ahora era una operación insignificante, sin trascendencia económica dentro de las operaciones del Banco de Santander, pero... Claro, este tipo de cosas, cuando además alguien sabe moverlas adecuadamente, como él ha dicho en la comunicación, las relaciones públicas, pues hace mucho daño, porque pone en cuestión, de alguna manera, la gobernanza del banco, ¿no?, de la entidad, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que ocurre. Económicamente, trascendencia ninguna, pero si alguien lo quiere airear, hace daño en la reputación. Bueno, el revolcón de la Audiencia Nacional a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, creo que en los últimos 3 meses han sido 3. Este es bastante importante. ¿Por qué? Pues porque ha afectado a grandes del mundo tecnológico. Era el segundo mayor expediente abierto e impuesto como multa por la Comisión en su historia. Una sanción a Apple, 143 millones. Bueno, pues la verdad es que de momento ha dicho la Audiencia Nacional que se pare esto de las sanciones, lo cual es un severo varapalo. Sí, es uno más, ¿verdad? Porque ya nos hemos olvidado, las noticias van a una velocidad tremenda y nos hemos olvidado del varapalo anterior con Iberdrola, con los bancos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y ahora viene lo de Amazon y lo de Apple, ¿no? Bueno, que efectivamente ambas compañías tienen una posición dominante en todos los mercados de todo el mundo, no cabe ninguna duda. De ahí a que puedan haber hecho un cártel, un concierto para limitar la capacidad de competidores, porque lo que se está juzgando era, al parecer, según he tenido información, que el cártel abundaba a que competidores de Apple no podrían anunciarse o no dispondrían del mismo espacio publicitario en la web de Amazon, ¿no? Hasta ahí es lo que hay. Probar eso, que estén concertados, supongo que será difícil, ¿no? Pero que tiene una posición dominante, no cabe ninguna. La multa era muy cuantiosa, son en la suma 193 millones de euros. Las dos compañías, y a mí es lo que me parece más relevante, en las argumentaciones que han expuesto ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores, dicen que tendría un impacto muy significativo en sus negocios en España y que podría incluso llevar al abandono
igual es una butad, Bueno, al abandono de sus actividades en España, ¿no? Pero por lo menos lo han apuntado, ¿no? Un poco farol, no parece que eso vaya a arruinar ni a Apple ni a Amazon, ¿eh? Ahora, eso sí, han ido a por ello, han ido a la queja, a la protesta y a la reivindicación de su inocencia, lo cual está bien, ¿eh? Yo lo aplaudo. En el mundo empresarial siempre hay que ir así, ¿no? Hombre, y sobre todo que al final estas compañías lo que pretenden es estar en un marco jurídico ordenado. Si tú resulta que decides cambiarle el orden porque como país lo que quieres es interferir su capacidad de generar beneficios y su capacidad de contratar a los empleados que son locales, pues déjate que se vayan, ¿sabes? O sea, ¿qué sentido tiene el que efectivamente, o sea, hemos visto que hay muchas actividades en las que ellos llegan a acuerdos, hay muchas compañías que pueden llegar a acuerdos, pero eso hay que demostrarlo y no puedes estar en la primera orden decir que estos tíos van a pagar aquí el salario de la CNMC los próximos 35 años. Pues eso es un poco absurdo, ¿no? O sea, que me parece que es meter a estas compañías en un lugar donde no tiene mucho sentido, sobre todo en el entorno internacional. Ante eso, pues las compañías claro que se defienden y pagan a sus abogados para que esto sea así. Y hemos visto la respuesta claramente dirigida a que esto no tiene sentido legal de ninguna manera. De todas formas, no lo ha anulado, es una suspensión cautelar, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, tiene mala pinta. Claro. Tiene mala pinta, porque también podían haber dicho, estamos de acuerdo, esto son sus funciones, ellos han visto que... Pues, que han apuntado que tienen algo de razón Apple y Amazon. Los argumentos de las empresas les han llevado a tomar una posición de esperar y ver, ¿no? Así es. Bueno, a mí me gusta este tipo de noticias. El otro día les contábamos, seguramente se acordarán, que en Mercadona habían decidido un reparto de las ganancias con los que trabajan en Mercadona, con los trabajadores en Mercadona. Hoy les quiero hablar de Inditex, porque hay una manera de hacer capitalismo en España que va muy bien y con gente muy cuerda, muy sensata, que sabe lo que tiene que hacer en un momento como este. 28.000 dependientas y dependientes de Inditex cobrarán este mes el incentivo anual vinculado a las ventas, lo cual quiere decir que había un incentivo anual vinculable a las ventas y eso aquí lo aplaudimos, ¿no? Eso es la retribución variable, como todos sabemos. La noticia que ha dado, la información que ha dado Inditex es que el 99% de las tiendas han cumplido el 100% de los objetivos y el resto, que es el 1%, han superado más del 50%. Es muy buena noticia y esto lleva a que las grandes empresas, las buenas empresas, las que se gestionan bien, siempre miran por el beneficio de sus empleados, como hizo antes Mercadona, ahora también Inditex, ¿no? ¿Para qué? Para fidelizarles, evidentemente, ¿no? Y además es noticia que ha acordado con los sindicatos, el convenio de empresa, una subida para 2024 del 3,1%, por debajo del 5% del salario mínimo interprofesional, que claro, de la cuantía fija, pero si a eso le suman los incentivos, la subida será mayor. Eso es lo que hay que hacer, digamos, una buena negociación entre sindicatos y trabajadores dentro a nivel de empresa o a nivel de sector, porque será mejor que la imposición. En la compañía del denostado Amancio Ortega, pues rico, ¿verdad? Venga a denostarlo, pero ahí así funcionan las cosas, manda. Bueno, el capitalismo, que al final es lo que dirige a las empresas y lo que las hace llevar adelante. ¿Por qué? Porque lo más importante, desde luego, para todas ellas, como ha comentado Julián, son sus empleados. Si un empleado te falla, pues no vas a ningún lado. Pero si tú por fuera quieres decir cuánto tienes que pagar a los empleados y eres el gobierno el que marca qué vas a hacer, lo que te encuentras de vuelta es que la mayoría de los empresarios van a estar contra eso y a la primera te cierran. Es que no tiene ningún sentido. Hay que dar libertad de empresa, libertad de crear actividad y sobre todo libertad de pagar a tus empleados para que el empleado esté contento. No creo que el empresario, que estos del gobierno lo están dibujando como una persona, un diablo. Y cuando realmente el empresario es un tío esforzado, que le han subido los costes básicos de la empresa un 40% y sigue aguantando y que además está viviendo en un sitio donde no hay seguridad jurídica. Pues bastante es que tenemos este modelo de gente que tiene... comprometida. Y sobre todo a 28.000 empleados, que no son ni muchos ni pocos, es una barbaridad. Sí, sí. Y con la merma de las tiendas que hubo que cerrar en Rusia y tantas las cosas, ¿verdad? Pues sí, señor, está bien, eso es la realidad. Déjenme contarles que Siemens vuelve a los beneficios, aunque la que fuera su filial antiguamente, Gamesa,
prevé 2.000 millones de pérdidas este año, o sea que no levantan cabeza. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones. A ustedes que decirles por su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio, la redacción abierta en unos minutos. Después de formar a 4 promociones y más de 100 líderes en distintos campos como la política, el periodismo, la empresa o el derecho, ISEP Madrid abre su proceso de selección para el 5º programa de liderazgo y gobierno. En nuestras aulas imparten clase los mejores y más reconocidos profesores. ...320 horas lectivas de octubre de 2024 a junio de 2025. 20 plazas exclusivas. Programa de liderazgo y gobierno. Inscríbete ya en el proceso de selección. Elige liderar. Alcanza tus metas con ISEP Madrid. Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quiere tener un recuerdo de su primer muerte? Sí. Podría ser una trampa en la que pasaría usted a ser el cazado en vez del cazador. A sus órdenes, supongo que le seré útil. Y yo supongo que tendré que encomendarle alguna misión. He venido a pedirle un autógrafo, Barón von Richthofen. ¿Por qué haces eso? La nota decía orden de marcha. ¿Mochilas listas con todo el equipo? Sí, señor. Enterrados desnudos, con la cabeza al sol, sin comida ni agua. Bien, tengo una importante misión para usted. De averiguar todo sobre Sidi Ben Yusif. Hoy en
recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Sean bienvenidos a la Redacción Abierta, un programa del Toro Televisión, como ustedes saben, en el que ya estamos dispuestos para contarles lo interesante de la actualidad del día y de lo que va a venir y de algunas cosas que se nos puedan haber quedado por ahí encalladas. Todo ello con un espíritu guiado por la libertad, que es la norma en esta casa, y con opiniones libres ustedes podrán formar la suya propia de la forma más adecuada. En eso ustedes son también libres para decidir qué pensar sobre cualquier cosa, por supuesto que sí. Ahora nuestro trabajo pues tiene que ejecutarse con rigor y con valentía. El rigor para decir las cosas exactamente como son y la valentía para no callarse algunas cosas en aras de... Ahí lo dejo. Bueno, ayer hablábamos de un accidente porque hubo un edificio en Badalona que se vino abajo, que colapsó, como dicen ahora. Colapsó porque el forjado del ático pues, se vino abajo y todo el edificio se derrumbó. Hablábamos ayer de 3 desaparecidos, no se habían registrado víctimas mortales, pero en los trabajos de retirada de los cascotes han aparecido los 3 vecinos a los que considerábamos ayer desaparecidos. Se trata del padre de un recién nacido, de una madre de familia y de una señora que trabajaba como lotera. Víctimas, las 3 mortales, del edificio que ayer pues, se vino abajo en Badalona. Bien, pues, en fin, estas cosas que son muy de lamentar, ¿verdad? De ahí nos vamos a alguna cosilla del mundo internacional. Vamos a hablar de Argentina, de su nuevo presidente Javier Milei, porque van a haber imágenes muy bonitas de un Milei que acude al Muro de las Lamentaciones, que está de visita oficial en Israel. En Argentina vive una enorme comunidad judía que ha sufrido allí atentados muy serios y muy graves. Y bueno, el presidente argentino ha querido ir al Muro de las Lamentaciones y expresar su solidaridad a las autoridades de Israel por lo que ocurriera hace exactamente hoy 3 meses. Bueno, pues ya ha pasado tanto tiempo, pues sí, el tiempo va que vuela. De todas maneras, yo quería hablarles de Milei en otra cosa que ha pasado más recientemente, entre ayer y hoy, y es que ha tenido una derrota muy severa en la aprobación de la ley Omnibus. Ha tropezado por falta de apoyo, han tumbado la ley, la han vuelto atrás y ahora, pues entre acusaciones de traición al bloque de la oposición y algunos gobernadores de los estados argentinos, pues ahora resulta que hay que volver atrás y empezar de nuevo el trámite parlamentario. Con alguna advertencia muy seria de Milei, la traición se paga cara, dice a la oposición. Por cierto que ahora el objetivo que se ha impuesto Milei, en tanto no consigue la aprobación de la ley Omnibus, donde va todo lo importante, pues qué parte del sector público hay que desmontar, qué parte de ministerios hay que desguazar, qué parte de algunos pagos así medio corruptos que se hacían para mantener la paz social hay que deshacer. Bueno, pues mientras eso no se pueda llevar a cabo, Milei ha puesto proa a el desmantelamiento de la que en Argentina se conoce como Ley Micaela sobre la violencia de género. Dice que eso lo que conviene es tumbarla y en ello pone ahora sus objetivos políticos
el nuevo presidente de Argentina. Bueno, hemos visto a Milei en Israel, hemos visto a Milei en el Muro de las Lamentaciones, lo cual es pues un acto de aprecio, de cariño hacia